a todos y bienvenidos al culto online de Vástago, Iglesia de Cristo. Estamos muy agradecidos de que hayan decidido participar con nosotros el día de hoy y les invitamos a poder adorar las siguientes canciones. Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. La gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. La gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas de Vástago. Es un placer poder compartir un mensaje con ustedes esta mañana. Y bueno, vamos a seguir en la serie que empezamos la semana pasada, que es el plan de rescate divino. Y vamos preparándonos para la Navidad. Y bueno, y mi familia durante el mes de noviembre nos gusta mucho ver películas de Navidad, y hemos visto varios ya, y lo que me di cuenta es que hay un montón de videos, un montón de películas que se trata de Navidad. Y si uno se ve por Netflix, a través de Netflix uno puede entrar Navidad y sale un montón de opciones. Hay muchas películas que se trata de Navidad. Pero al empezar a ver varios, y me di cuenta de que lo que estamos vendiendo como películas de Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. La mayoría de las películas se trata de una historia de amor, o del viejito pascuero, o del regalo que siempre quisiera y finalmente lo recibas. Y no es decir que no son entretenidos, pero yo creo que la verdad es que hay una gran desconexión con la forma en que se comercializa la Navidad y lo que la Navidad realmente nos ofrece. Y la semana pasada el chat nos compartió el significado de Navidad. Significa nacimiento. Entonces, más que nada se trata del nacimiento de Jesús.
Y la mayoría de esa película no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y eso me viene a la pregunta, ¿por qué me importa el nacimiento de un bebé que nació más que 2000 años atrás? ¿Por qué me importa? ¿Por qué me debe importar? Y respondiendo a esa pregunta, vamos a echar un vistazo a la metanarrativa de la Biblia y ver cómo Jesús es la culminación y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y el filósofo irlandés Edmund Burke dijo: los que no conocen la historia están destinados a repetirla. Y desafortunadamente, la raza humana en su conjunto tiene la tendencia de olvidar el pasado y ser prisioneros del momento. Pasa el tiempo y transcurren los años y pareciera que Dios se ha olvidado de su promesa, Dios se ha olvidado de su plan. Pero sin embargo, el Dios de la historia, que no está sujeto a los vaivenes históricos, siempre es fiel a su palabra. Y vamos a ver un par de ejemplos del Antiguo Testamento, pero la verdad es que hay un montón que muestran la fidelidad de Dios. Y en Génesis 12, Dios se acerca a Abraham y le promete que todas las familias de la tierra serán benditas en él. Y en el versículo 1 a 13 dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendiciré a todas las familias del mundo. Y a través de Abraham, Dios hizo un pacto para formar una nación que traería bendición al mundo. Hizo un gran pacto y eso es algo que vemos de nuevo que Dios hace pactos con la gente, busca formas de conectarse con nosotros, con la humanidad, porque nosotros seguimos olvidando de Dios y seguimos nuestro propio camino, y Dios sigue buscándonos y sigue invitándonos a algunos pactos para estar en relación con Él. Y después de la historia de Abraham leemos de Moisés. Y a través de Moisés, Dios liberó a los israelitas de una vida de esclavitud en Egipto. Hizo un nuevo pacto con su pueblo a través de la ley. Entonces dio la ley al pueblo de Israel. Y la ley de Moisés mostró a los israelitas cómo permanecer en pacto con Dios. Y a su vez Dios moraba entre ellos y guardaba su pacto. Y después el pueblo pidió un rey, y Dios escogió al rey David, el pastor, el gran rey David, que sabemos mucho de su historia, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero lo usó para liderar a su pueblo. Y al rey David, Dios le promete que le edificará su casa y que su casa y su reino permanecerán para siempre delante de él. Y Dios prometió a su pueblo que a través de la línea de David llegaría o vendría el Mesías. Entonces tenemos esa esperanza que Dios hizo esa promesa con David de que vendría el Mesías a través de su línea. Va a llegar un Salvador, va a llegar a alguien que va a salvar al pueblo, que va a rescatarlo. Y también tenemos el profeta Jeremías.
y Jeremías entrega la profecía del nuevo pacto que Dios hará con su pueblo. Y a través de Jeremías, Dios renueva las esperanzas de Israel, prediciendo la renovación del pacto de Dios y la venida del Mesías. Y muchas veces en el Antiguo Testamento habla de nuevo de las profecías del Mesías que iba a venir. Y eso es algo que Jeremías nos cuenta. Y una y otra vez hemos sido infieles a Dios por nuestra parte. Y somos muy buenos para romper, para olvidarnos de Dios. Pero Dios siempre ha estado activo en la restauración de su pacto con el pueblo que creó. Y sin embargo, la llegada de Jesús marca un momento que cambió la historia de la humanidad para siempre. Entonces todo estaba llegando a este punto, a este momento, y Jesús es la culminación de todas esas promesas. Jesús es la culminación histórica de la revelación divina. Y bueno, todos nosotros hemos escuchado los versículos que vienen de Juan 3. Y ahí es donde en el Evangelio de Juan dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Qué lindas palabras, ¿cierto? Y Jesús es la culminación de la revelación divina. Es en Jesús, descendiente de Abraham, como desde una perspectiva humana, en quien recibe toda bendición toda la humanidad. Es a través de Jesús que nosotros recibimos esa bendición de que todas las naciones serían bendecidas. Jesús vino a salvar y bendecir a todos, y la buena noticia es que para todos los que recibirán. Entonces las buenas noticias son para todos, y eso es porque Jesús llegó a este mundo para bendecirnos, para ofrecer esta salvación a todo el mundo. Y recordamos que a Moisés Dios entrega la ley y las instrucciones, ¿cierto?, de los sacrificios que nos indiquen nuestra pecaminosidad y la necesidad de un sustituto que cargue con nuestras culpas. Entonces había la necesidad, ¿cierto?, de hacer sacrificios para como que sea una recompensa para todos los pecados que hemos hecho. Entonces el pueblo israelita tenía que hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, pero nunca era suficiente, ¿cierto? Y el autor de Hebreos nos cuenta cómo Jesús cumple este rol y derrota ese sistema y abrió un camino nuevo para nosotros. Dice en Hebreos 10, 20 a 22: Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Entonces nosotros a través de Jesús somos limpios. No tenemos que llevar esa culpa porque Él ya pagó el precio. A través de Jesús Él cumplió esta promesa de que nosotros seríamos salvos, seríamos libertados, o como tendríamos la libertad. Y también Dios promete a su pueblo a través de la línea de David que vendría el Mesías. Jesús es la respuesta a esta promesa,
Y el nacimiento de Jesús significa el comienzo del nuevo reino de Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo será la vida en este nuevo reino. El bebé que nació en Belén es el Señor de señores y el Rey de reyes. En Apocalipsis 17 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús es el cumplimiento de esa promesa, es Rey eterno, cuyo reino permanece por siempre y siempre. Y vemos que Dios hizo un pacto también con Jeremías, pero el nuevo pacto se hace realidad en Jesús, en su muerte, resurrección y ascensión. Este pacto está escrito por medio del Espíritu Santo en el corazón de los hombres que aceptan el señorío de Jesús y la salvación que ofrece. El nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios vino personalmente para ofrecernos este don. Al aceptar a Jesús como Señor, tenemos la promesa de que Dios vivirá en nosotros. Al elegir morir a nosotros mismos, experimentamos la misma resurrección que Jesús. Vida eterna, vida con Dios para siempre. Y a partir de ahora, porque Jesús es la culminación histórica de la revelación divina. Y después de Él, todos miramos al pasado y al futuro hacia Él. Entonces su vida nos muestra cómo es Dios realmente. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, y a través de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, somos capaces de ver a Dios. Y nos dejó la Escritura que podemos ver y podemos leer, podemos experimentar cómo es Cristo, cómo es Jesús. Y Jesús es quien nos muestra quién es Dios. Él nos muestra la misericordia, la paciencia, la compasión, la humildad, su corazón de siervo y su amor por los vulnerables. Él no es el Dios que está lejos, apático, el Dios castigador que solo está esperando para que nosotros no nos equivoquemos. No, la Navidad nos recuerda que Él es el Dios que bajó de su trono, tomó la forma de un bebé, caminó entre nosotros y fue a la cruz por nosotros. El nacimiento de Jesús puso en marcha la restauración de la humanidad. Vemos en sus sanaciones que las cosas están siendo restauradas a como deben ser. Vemos por la vida que vivió cómo se supone que deben ser las cosas cuando el Rey Jesús está en su trono. Jesús vino a invitarnos a ser parte de este nuevo reino y vino a morir en la cruz, pero también vino a derrotar la muerte y el pecado. Cuando celebramos la Navidad, celebramos la esperanza, porque es imposible no estar con esa emoción de esperanza, porque eso es lo que significa la venida de Jesús. Cambió todo, cambió nuestra realidad, cambió el pasado, cambió ahora y cambia el futuro que está de venir. Y al poner nuestra confianza en Jesús, nosotros también podemos experimentar la misma victoria sobre la muerte. Y Jesús vino a marcar el comienzo del nuevo reino de Dios y prometió que iba a volver y hacer todas las cosas bien. Al entrar en el tiempo de la Navidad,
quiero que nos tomemos un tiempo para dar gracias y celebrar el verdadero significado de la Navidad. Quiero invitarlos como iglesia a dejar tiempo esta semana para reflexionar sobre dos cosas. En primer lugar, pasamos tiempo reflexionando sobre el pasado. Ponte en la escena navideña. Sientes el peso de lo que está sucediendo. Dios ha entrado para traer la salvación al mundo. Tómate un tiempo para imaginar los olores, las vistas, las conversaciones y lo que estaba sucediendo en el cielo. Piensas en las consecuencias de su llegada. La llegada de Jesús dio a conocer cómo es Dios. Trajo la libertad del pecado y de la culpa y brindó el comienzo del reino de Dios. El plan rescate divino. Y como hemos visto, y segundo, también quiero que reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Entonces, quiero que hagamos una conexión entre lo que ha pasado por causa de la Navidad y lo que está pasando en nuestras vidas ahora, en este momento. Como dije delante, como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar lo que había pasado y solo estar pensando en este momento lo que está pasando a mí. Y muchas veces sentimos agobiados y preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero quiero que reflexionemos en nuestras propias vidas y hagamos esas preguntas. ¿Cómo hemos visto a Dios moverse en nuestras vidas? ¿Cómo hemos visto a Dios moverse en nuestras vidas? ¿Cómo hemos sentido el cuidado de Dios? ¿Cómo hemos sentido el cuidado de Dios? Porque Dios ha hecho y renovado su pacto a lo largo de la historia. Y Jesús es la culminación y cumplimiento de las promesas de Dios. Y la Navidad nos recuerda de la fidelidad de Dios. Es una invitación a recordar y celebrar el amor de Dios y a vivir nuestra vida según la nueva realidad de la Navidad. Feliz Navidad a todos. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Buenos días, Vástago. Esta mañana quiero ayudarnos a reflexionar un poco en la muerte y la resurrección de Jesús. Y estuve reflexionando pensando en el Evangelio de Juan. Ahí vemos muchas veces que Jesús habla de su muerte como un momento en que va a ser glorificado, o también el momento en que va a ser levantado. Y me imagino que en su contexto, en esos momentos, al decir esas palabras, levantado y glorificado, su audiencia tenía un concepto muy distinto a lo que tenía Jesús en la mente. Porque esas ideas de ser levantado, ser glorificado, son cosas positivas para nosotros. Es como Jesús va a ser exaltado. Pero Jesús está hablando cada vez de su muerte, y la muerte en la cruz. Una muerte que era la muerte más vergonzosa, y todavía sigue siendo la muerte más vergonzosa. Pero lo que es impresionante y lo que estuve pensando o reflexionando en este texto es que Jesús sabía que ser humillado, pasar por esa vergüenza, morir en la cruz siendo burlado por todos, era la gloria de Dios, porque Dios, a través de Jesús, a través de su muerte, encuentra este momento, esa forma de salvar al mundo. Eso demuestra la gloria de Dios, que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para rescatar a su gente, para dar salvación, para dar vida eterna a su creación, a sus hijos amados. Eso es lo que es impresionante. Yo realmente creo que es la gloria de Dios. O sea, que Jesús fue levantado en la cruz y fue glorificado, porque así demostramos que la gloria de Dios se encuentra en la vergüenza. O sea, que en la cruz Dios hace todo lo necesario para salvarnos. Y eso nos demuestra el amor poderoso, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios en su forma más extrema. Y así, eso realmente es gloria y fama para Dios, porque nuestro Dios nos ama tanto que sufrió en la cruz, que murió por nosotros. Y así quiero que pensemos en eso esta mañana, a reflexionar en la cruz, en la muerte y la resurrección de Jesús, que la muerte de Jesús es su gloria. Cuando Jesús fue levantado, es su gloria, porque demuestra el carácter de su amor y hasta cuán punto Jesús estaba dispuesto a ir para morir para nosotros. Entonces, que estemos pensando y reflexionando en esto esta mañana. Que gloria sea a Dios. Quiero compartir. Quiero compartir un versículo breve acerca de la generosidad. Y eso es un texto que encontré esta semana leyendo acerca de Jesús y preparándome para la venida del Mesías, para la Navidad. En Isaías 9:5 en adelante dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado
un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Leemos estos textos y pensamos en el Mesías y la venida del Mesías de Jesús. Y lo que realmente me llamó la atención de este texto es que Dios nos ha dado un hijo. Esa idea del regalo, de que Dios nos ha dado un regalo precioso, un hijo que será el Mesías. Como dice el texto, que ha nacido un niño, un regalo de Dios. De esta forma, Jesús viniendo como un bebé, una guagua chiquitita. Y así es un regalo enorme, increíble, impensable. Y quiero que estemos reflexionando en eso. El gran regalo que Dios nos ha dado en estos momentos, mientras que estemos acercándonos a la Navidad. Y así, a reflexionar en el regalo de Dios en el Mesías, o sea, en Jesús, que Jesús tomó carne y hueso para vivir con nosotros. Espero que estemos pensando también en cómo podemos compartir el regalo de Dios con otros. Y así podemos ser generosos con nuestro dinero, podemos ser generosos con nuestro tiempo, podemos ser generosos con nuestra comida, con todo lo que tenemos, con escuchar, con amar al prójimo, al hermano en Cristo o al prójimo. Pero en todo sentido, tenemos que reconocer que todo empezó con Dios, dándonos ese niño que nació, dándonos ese regalo tan poderoso que a través de Jesús y su encarnación, su nacimiento, tenemos un regalo precioso de Dios. Y ya que hemos recibido este regalo, que estemos pensando constantemente en cómo regalar a los demás. Es un buen pensamiento para motivarnos en la ofrenda, a dar de lo que tenemos, porque Dios nos dio lo que tenía Él para nuestro bien. Que estén pensando en eso, que estemos buscando formas de ser generosos y compartir el gran regalo de Dios con otros. Amén. Bueno, sentimos muy bendecidos que estuvieron con nosotros hoy y esperamos que tengan una muy buena semana y que puedan encontrar un momento todos los días para conectarse con Dios, para que Él te renueva tus fuerzas, tu ánimo, tu fe, tu esperanza y tu gozo, y que puedan descansar en Él. Los queremos. Gracias.